predicado con notas. El primer pastor mío, si no hubiera ido al instituto bíblico, pues yo sería uno de los predicadores más que hacen la predicación tan sencilla y fácil, que es hablar lo que me venga a la mente, pero a la larga comienzan a haber repeticiones y a frotar más la lámpara de Aladino. Y usted ve que no hay investigación en el texto bíblico. Y a veces, en vez de decir más de lo que dice la palabra, terminamos diciendo más de lo que nosotros queremos decir. Pero es interesante que nuestras oraciones se determinan por nuestras experiencias. Y aquí pudiera quedarme 15 minutos hablando de esto, pero es simplemente una vía introductiva. O sea, tenemos que orar, o oramos, de acuerdo a cómo nos sentimos. Estoy alegre, mi oración va a ser la oración de una persona sumamente alegre, agradecido, dándole gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Estoy triste, es la oración de melancolía cuando voy ante la presencia de Dios. Estoy enfermo, es la oración en busca de la sanidad. Quizás no me interesan otras cosas en mi vida. Tengo problemas con los hijos, mi oración va hacia ese enfoque de que tengo problemas con los hijos. La oración refleja lo que está ocurriendo dentro de nuestro ser interior. Es decir, que escuchando a alguien orar, uno puede saber más o menos por lo que está pasando la persona. Quizá usted no, porque no presta atención a algunos de ustedes a eso. Ustedes ven las cosas y siguen normal. Pero algunos que ya tienen un poquito de experiencia saben que hay que orar por la hermana, porque esas oraciones son de quebrantamiento, y hay que orar por el hermano, porque se ve que está pasando por una gran prueba. Esta oración que hace Jonás dentro del vientre de gran pez es una oración que cubre todo el capítulo. Si en un lugar encontramos al profeta orando, y en un próximo sermón haré un énfasis mayor sobre esto, es en este capítulo 2. Jonás no le queda otra alternativa que hablar. El ser humano, cuando no puede dialogar, tiene que monologar. El ser humano fue creado con la capacidad de la comunicación. Si no hay con quién hablar, termina hablándose solo. El ser humano tiene que escuchar música, tiene que escuchar radio, tiene que venir a una iglesia a escuchar a un predicador, tiene que encender la televisión y ver a don Francisco, tiene que poner la radiovisión cristiana y ver un programa, porque el ser humano toda su vida gira alrededor de lo que está viendo, lo que está escuchando, lo que sus sentidos están experimentando, porque Dios nos hizo seres humanos con instintos y con sentidos. Los animales lo tienen, pero no son racionales. Varias cosas les invito a observar dentro del pasaje bíblico, no sé si lo pueden ir poniendo en el monitor. Y es que observemos en el capítulo 2, versículo 2, la invocación del profeta. Cuando notamos esa declaración y dijo, cuando leemos la Biblia y analizamos el texto bíblico, indicamos que alguien se dio a la tarea de escribirle el relato de la experiencia que había tenido Jonás. O sea, vez tras vez notamos dentro del libro de Jonás que hay una segunda persona, que hay un narrador, que hay alguien que ha presentado el guión, pero esa persona está diciendo y dijo, en otras palabras, ahora te toca tu parte, Jonás, de hablar. Y dijo, esta oración se eleva en un tono poético. Vemos a este profeta fugitivo que comienza a poner de relieve todo su estado emocional, comienza a dar una placa de rayos X de su propia vida. Pero algo que llama la atención es que dice que oró en angustia, invoqué en mi angustia a Jehová. Es una oración que se arranca de lo más profundo de un abismo. Es una oración que sale de una experiencia que él está en ese momento sintiendo en su vida. Y cuando hablamos de angustia, estamos hablando de un sentimiento, de una preocupación, de algo que comienza a hacerse intenso en la vida del ser humano, de algo que le dice al ser humano, puede haber un peligro presente, puede haber la amenaza de un peligro que va a ser futuro. La angustia no solamente me lleva a mi presente, sino que me permite quizás pensar sin haber llegado lo que puede suceder en mi futuro. Y la angustia comienza a transformarse, siendo un sentimiento, comienza a transformarse en un sentimiento de dolor, de desconsuelo, de tristeza.
Todo es el producto cuando una persona se encuentra en un estado de mucha angustia en su vida. Cuando la persona comienza a pensar en lo que está ocurriendo y en lo que puede ocurrir. Cuando uno piensa que más después será mejor que más ahora. Que el después será mejor que el ahora. Que el futuro será mejor que el presente. Cuando la persona en ese estado se encuentra que no sabe qué hacer, ahí es donde entra la figura de un consejero, de una consejera. Cuando viene la lectura bíblica, cuando escuchamos a un pastor, a un predicador, cuando leemos un libro motivacional, cuando nos acercamos a un ser querido en espera de que nos pueda ayudar a superar ese momento de ese presente. Todos pasamos por momentos angustiosos en nuestra vida. Wikipedia dice que la angustia suele estar acompañada por un intenso malestar psicológico dentro del ser humano y por pequeñas alteraciones en el organismo del ser humano. Según Wikipedia comienza a surgir un desbalance en el ritmo cardíaco, sube la presión, baja la presión, comienza a haber una sudoración en el ser humano, las manos se ponen frías, suda repentinamente, se siente el ser humano oprimido dentro de sí, se siente el ser humano con temblores que no puede controlar y es porque está en medio de ese proceso conocido como angustia. El ser humano siente que hay algo en el pecho que le quiere reventar el pecho. Se siente que se le corta el aire. Y si sufre de alguna condición en el sistema respiratorio, el mismo se le puede multiplicar. Siente asfixia, necesidad de oxigenación, tomar quizá más agua, abrir la ventana, tener un aire más fresco, o simplemente salir y caminar un buen rato, tratar de despejar la mente y de tener otras imágenes que no me permitan concentrarme en la angustia y el dolor que estoy experimentando como ser humano. Pero esa misma palabra angustia del latín viene de otra palabra, que es la palabra angostamiento. Y esa palabra angustia viene esa palabra que es angostamiento, es como que algo se hace más angosto. Cuando llega un momento dado en tu casa que, señora, tú tienes que remodelar la sala, cambiar o reubicar los muebles, te cansa ya 3 años viendo los muebles en la misma posición, 5 años viendo la misma lámpara, 8 años con el mismo mantel. Por lo menos yo le puedo decir qué es lo que yo he visto en mi esposa Rosa. Que no, Rosa, ¿por qué cambiaste esto? No, es que me cansé de ver eso, pero eso era mejor que esto, pero yo tengo que cambiar esto. Y de continuo te pasa cambiando y yo me escondo, no me vayan a cambiar a mí también. Déjenme que sean un cuadro de la pared o algo, ¿saben? Pero yo sé que en el corazón de ella quiere ver una frescura. Quiere cambiar el color de la pintura, quiere cambiar el color de esto, quiere ir por las estaciones que hay. Y a veces nosotros debemos saber que en medio de esos momentos de angustias tiene que haber algún cambio de ambiente y tiene que haber un reciclaje de pensamientos en cada uno de nosotros. La angustia es un sentimiento que comienza a experimentarse cuando comenzamos como seres humanos a preocuparnos muy extremadamente, en exceso, en cosas que pueden ocurrir más después y todavía no han ocurrido. Cuando comenzamos nosotros a pensar más en el futuro y poco a poco las cosas se nos van yendo de control en nuestras vidas. Cuando algo se hace en extremo, siempre es peligroso y aún puede tener complicaciones psicológicas en el ser humano. Cuando el ser humano comienza a concentrarse en lo que no ha sucedido, esperando que va a suceder, aunque positivamente pensamos que van a haber cosas mejores, cosas mayores, porque la esperanza me hace pensar en las cosas buenas que Dios va a hacer, pero en un momento de depresión en mi vida me concentra en lo que va a suceder, voy a perder la casa, este vehículo no lo voy a poder mantener. Y Dios le está diciendo esto a Israel. Es Dios que en este momento se está dirigiendo a Israel. Mucho me angustió desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Israel se sentía como una nación en angustia.
todavía es una nación en angustia. Pero no son los únicos que están en angustia. Los hispanos también estamos en angustia. Otros grupos étnicos también estamos en angustia. Pero es interesante la declaración. Muchos me han angustiado desde mi juventud. Si lo toma a Israel como nación, es desde el momento que Israel sale de Egipto, comienza a levantarse como nación. No le fue fácil formarse como nación, ni en el pasado, ni desde 1948 hasta ahora, cuando todavía no tienen su constitución escrita, y cuando todavía, como un país socialista, y el mejor socialismo del Medio Oriente lo tiene Israel, como un país socialista, Israel es una nación que está rodeada por supuestos amigos, que a veces no son los mejores amigos. Y dos veces se hace la redundancia. Muchos me han angustiado desde mi juventud. Pero lo interesante de esto es que se abre una puerta de escape. Como que hay un incendio, aparece el bombero. Aparece el que nos va a ayudar. Aparece aquel que nos va a levantar. Dice, mas no prevalecieron contra mí. Amén. 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 Puede venir el angustiador, pero el angustiador no va a prevalecer contra ti. Pero observa lo que dice: sobre mi espalda araron los aradores, hicieron largos surcos. Lo que está diciendo el salmista en la inspiración de Dios, que Israel llegó un momento que se sintió que sus espaldas se convirtieron en un campo de arar. Y arar es picar la tierra, arar es revolcar la tierra, arar es dejar que los bueyes vayan delante. Y nos habla de la experiencia de Eliseo, que iba en la última yunta de bueyes, que a veces pasaba una yunta y luego pasaba la segunda, revolcando el terreno todo el tiempo. Y esa repetición, y hay seres humanos que encuentran que las pruebas se les siguen repitiendo en su vida. Y cuando piensan que están saliendo de una dificultad con un hijo, ahora el problema lo tiene el otro hijo. La angustia, hermanas y hermanos, es la suma de muchos elementos negativos en la vida del ser humano. La peor tormenta que experimentó Jonás, y hago redundancia a un sermón previo, no era la tormenta en el mar Mediterráneo, que significa entre tierras, sino aquella tormenta que estaba experimentando en su propia vida, entre su espíritu y entre su alma, entre su espíritu y el espíritu del Creador, entre su ser y aquel que le dio el ser, entre él como creación y aquel que lo hizo creación, siendo el Creador. Fue la tormenta más grande que había tenido en su vida. Sentirse en esa angustia de estar alejado de Dios, de estar distanciado del puerto de la misericordia del Todopoderoso, de mirar aquella orilla de la gracia a la distancia y saber que en vez de estar próximo a esa orilla de la gracia, está lejos de esa orilla. Pero me gustaría invitarles a ir al Getsemaní, que en esta mañana tuviéramos el tiempo y quisiéramos una visita. Quizá muchos de ustedes han estado antes en Israel. El Monte de los Olivos no ha cambiado, el Monte Scopus sigue siendo el mismo. La topografía de la antigua Jerusalén quizá un poco variante. Los muros no son los mismos muros de la Jerusalén herodiana, ni salomónica, ni davidiana. Son muros de la época turca, pero están levantados muchos de ellos sobre donde estaban los muros originales. Pero por lo menos si estás en el muro de los lamentos vas a poder contemplar ese muro y las piedras más grandes y más retocadas que están en la parte inferior de la época herodiana, que fue la época de mayor crecimiento que tuvo la antigua Jerusalén. Hoy día es grandísima, pero fuera de los muros. Pero en aquel entonces la antigua Jerusalén llegaba hasta el estanque de Siloé, cubría donde hoy está afuera la iglesia Pedro en Galicantu, donde queda el Aceldama, hasta ahí llegaba la muralla. Y hoy día apenas nos encontramos con una ciudad más reducida, pero altamente poblada. Jesús se encontraba allí en Getsemaní, y allí Jesús hizo su primera expresión de una oración donde reveló su estado de angustia que estaba experimentando. Declaró estas palabras, y quisiera que usted pensara que pueden ser sus palabras que en cualquier oración que le toque hacer. Estoy
angustiado hasta la muerte. El maestro de la Galilea llegó a experimentar la angustia en su grado más elevado, donde los sentimientos y las emociones de cualquier ser humano chocan. Esas oraciones que se hacen en ese momento que nos conmueven, que sentimos quizás que la muerte sería mejor a la angustia, al sufrimiento presente, que la muerte sería mejor a la depresión que estoy teniendo. Esa clase de oración que a veces tiene que hacer una mujer cuando el hombre le plantea que se quiere divorciar de ella, o que tiene que hacer un hombre cuando la mujer dice que ya no le ama más. Esa clase de oración cuando encontramos que un hijo está siendo contrario a los principios y valores que le hemos enseñado. Esa clase de oración cuando se nos informa que esa ayuda que recibíamos no la vamos a recibir más. Esa clase de oración cuando llega que se nos dice que somos pacientes terminales y que quizás nos queda poco tiempo de vida. Esa oración que hacemos en nuestra angustia y podemos decir y hacer el coro con nuestro bendito Creador: estoy angustiado hasta la muerte. ¿Cuántas oraciones no hacemos arropados con el manto de la muerte? Cuando llegan esos momentos que pensamos que lo mejor sería que el Señor me llame, me lleve, me saque de esta tierra, deja atrás todo. Al final de cuentas allí no habrá lágrimas, allí no habrá pesares. Un día tendré que irme también. Señor, ¿por qué no lo adelantas? ¿Por qué tengo que sufrir tanto y pasar tanto? Porque he tratado de hacer lo mejor con mi pareja, o lo mejor con mis hijos, o lo mejor con mis vecinos, lo mejor con mis semejantes. Y en cambio lo que recibo es el maltrato de parte de ellos. Hay oraciones que se hacen en ese nivel. Pero la segunda oración de angustia que hizo nuestro bendito Salvador, lo hizo en aquel madero ensangrentado. La sangre bañaba y daba colorido a aquel paisaje del Calvario. Y en aquel madero ensangrentado, Él declaró esas palabras que muchos de ustedes han predicado. No sé, Teodoro, si predicaste la cuarta. Pero esa palabra que dice: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa oración que hizo nuestro Señor, porque en la cruz del Calvario Él sacó tiempo para orar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sacó tiempo para orar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sacó tiempo para orar. Consumado es. Sacó tiempo para orar. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántas veces nos sentimos también desamparados? Jugamos el juego del alegre, del contento. Muchas de las máscaras que tenemos que usar psicológicamente en este mundo para complacer a los demás. A veces para traer complacencia de otras personas tenemos que ir a la máscara número 15. Si estamos trabajando en algún lugar, ese cliente insoportable, molestoso, fastidioso, que no quisiera ni atenderlo, pero tengo que jugar el papel de el mejor vendedor y dar la mayor atención y decirle: no se preocupe, si el producto no le gusta, le conseguimos otro mejor. Y sonreírle cuando por dentro no quisiera no atender a ese o aquel que le dimos tanto servicio y molestó tanto, y al final te deja $1 de propina. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos igual? Gente que has ayudado y luego te desamparan. Le diste las manos y te desamparan. Estuviste a su lado y te han desamparado. En el Salmo 116, versículo 3 dice la Escritura: me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol, del sepulcro de la muerte. Angustia y dolor había yo hallado. La oración, Iglesia del Señor, es el mejor tratamiento restaurador, terapéutico, curativo, de sanación para el hombre y la mujer interior. Me
se nos enseñe los salmos y busquen su concordancia. Me di a la tarea de examinar un poco la concordancia y eran tantos los pasajes de la angustia. Y veía que aquel estuvo en angustia, aquel otro estuvo en angustia. Y de ellos fueron seres humanos, como todos nosotros. Seres humanos que tuvieron que tomar de la copa de la angustia. Pero la oración es la mejor terapia. Por eso es que aprendemos en esta introducción de la oración de Jonás, que él abrió su corazón a Dios. A Dios hay que hablarle como nos sentimos. A veces yo tengo problemas con esas clases de oraciones extremadamente religiosas que hace mucha gente. Por lo menos yo cuando estoy orando en mis oraciones con el Señor, a veces las hago muy conversacional. Mira, Señor, esta mañana tú sabes que me atribulé, porque es que aquel empezó a tocar bocina y Señor, me fastidió bastante. No sé si di un buen testimonio cuando te dije que parara, por favor, ya le dije, no siga. Y aquel que me quería tomar el estacionamiento, que le dije, me salí del carro, ese estacionamiento es mío. No sé, Señor, si lo hice correcto, pero tú sabes que Él me estaba afligiendo a mí. O sea, esa oración que tú haces con un corazón sincero a Dios, no esa oración del juego religioso que aprendemos. Mira, Padre Celestial, amantísimo Creador, tú sabes que te he servido. Muchos hacen oraciones falsas. No son oraciones genuinas. Son oraciones jugando con Dios. Y ya tú sabes, ajá. ¿Qué oración? Tu oración. Y no se quita, no estoy diciendo que use un buen lenguaje para Dios cuando lo tengas que usar. Hay ocasiones que quizá hay cierta formalidad en reuniones políticas y tenemos que orar de una manera. Pero yo creo que debes sacar una oración que salga desprendida de tu angustia. El mismo Hijo de Dios le dijo al Padre, estoy angustiado hasta la muerte. Pero si usted lo lee sencillito, pero imagínese cuando te dice, estoy angustiado hasta la muerte. Como cuando la mamá dice, mira hijo, tú me tienes hasta aquí. O el esposo le dice a la mujer, tú me tienes a punto de detonar, de explotar. Y la mira, y la mujer dice, ahora hay que moverse un poquito para el lado porque va a explotar. Vamos a orar más realistas con Dios. Amén. Abrir nuestro corazón. Dios no está interesado en nuestros testimonios, los conoce. Hay oraciones que se le predica a Dios, hay oraciones que se le testifica a Dios, hay oraciones que se hace ejercicio teológico con Dios. Pero hay oraciones que son oraciones desprendidas del corazón. ¿Cuántas veces paso por aquí, escucho a Nuri, escucho esta guerrera de oración y la escucho orando como están orando? Están orando con el corazón. Mira, Señor, el pastor, tú sabes que puede ir por ahí, algo puede pasar por el camino. A Dios le encanta cuando escucha esa oración con ese acento mexicano, ese acento peruano, ese acento puertorriqueño, ese acento dominicano. Pero cuando tratamos a veces de cambiar, a veces las oraciones no son tan efectivas. Pero hay oraciones que hacen las personas que nos edifican también a nosotros. Cuando estoy a la distancia, a mí me fascina escuchar esa oración que hace Bonifacio. Y es clásica en esta iglesia. O sea, cuando abre el servicio y yo estoy a la distancia, me encuentro en México, me encuentro en algún país y puedo tener acceso al sistema de Wi-Fi. Me gusta cuando comienza esa oración, porque después de esa oración para mí, te pueden hacer un montón. Pero para mí es la oración clásica de ese domingo. Porque a la distancia tú escuchas esa oración y me está diciendo, se le está dando la bienvenida a los hermanos, se le está dando la bienvenida al Espíritu Santo. Nos estamos preparando para hoy rendir culto a Dios. Y es una oración que nos remonta a nosotros. Habiendo sido pastor ya por 30 años en esta congregación, la IPJQ, la iglesia donde nadie se extraña y todos somos bienvenidos. Muchos de los hermanos y hermanas han visto casi la mitad de mi vida que he dado al trabajo pastoral en esta congregación. Me vieron mucho antes, como Vicky, María Martínez, Anita Quintana, Bonifacio Garcés, José Olivo, muchos aquí, me vieron mucho antes. Cuando yo era un chamaquito flaco, mi afro, una ligereza extraordinaria, lleno de energías,
con una pasión Sara. Pero los últimos 30 años, mi inversión ha sido la IPJQ. Ustedes han sido mi familia. Como que suena una renuncia, ¿verdad? Como que... No. Cuando usted oye ese lenguaje así, hermano Silva, a veces cuando los ministros empiezan, dicen, wow, ¿pero qué va a renunciar? No, señores, no voy a renunciar. Lo que les quiero decir es que quiero afirmar por lo menos unos 20 años más. No le digo 30 porque voy a estar en 93 años y no creo que la mente puede estar un poco brillante allá, pero pasa, José. Si Juan repetía allá viejo lo mismo, hijitos, vamos los unos a los otros. Yo le estaba diciendo, hijitos, vengan a la iglesia, hijitos, no se olviden de su tiempo. En el New York State Department of Corrections, como capellán, ejercí 21 años. Pero, Quitín, ¿por qué me quiere dar un resumen de trabajo? Sencillamente para decirle que mis años de experiencia, que sumados 21, 30, 21 obispos, yo creo que llevo más de 400 años de experiencia sobre mí. ¿Sí? 2 años predicador, 40 años predicando, casado 40 años. Eso nada más la mayor universidad que puede haber en consejería matrimonial. Yo estoy más capacitado que muchos que escriben un libro y apenas llevan 1 año de casado. Por favor, son 40 años, señores. Ser padre, 34 años, 36, del 76, ¿acá cuánto tiene ya? Ser abuelo, un nietecito que le quita la paciencia a cualquiera. En ese otro me tenía descontrolado, ¿verdad? La muchacha lo vieron, ¿verdad? Un descontrol. A mí yo me la escondía, que lo le mandé un text message a Rosy, le di el text message. ¿Cómo está Tormenta? ¿Por qué les cito esto? Porque esos años de experiencia, sabiendo que tenía que estar activo 24/7. Porque el pastor no trabaja 7 horas, pero un pastor tiene que estar activo 24 horas. Estamos en actividad 24 horas. Amén. O sea, me llaman a las 2 de la mañana, no puedo decir, mira, estoy durmiendo, Rosa, dile que estoy durmiendo. Aunque esté medio dormido, sí, dígame, hermana, pastor, que el carro se le vació la llanta, dame orar por ti, a ver si Dios la llena de aire. Como tengo el AAA y no abuso usted, pues puedo llamar con el AAA y a ver si le pueden hacer el favor de la batería y el favor de esto. Está bien. Cuando era capellán a las 5 de la mañana, reverendo Silva murió confinado. Tiene que estar antes de las 6 de la mañana dando la noticia antes que se adelante la prisión, a darla antes que nosotros, porque no podía adelantarse la prisión porque creaba conflicto. Y yo tenía que salir mandado con todo eso frío. Subir edificio, el ascensor oh my God. Subir hasta allá arriba. Recuerdo en una ocasión entré en un ascensor. Y cuando voy a entrar, yo soy moreno también, pero es que ella era más moreno que yo. Y este moreno le dice a aquel, vamos a tumbar a este tipo. Si me quedo aquí, me van a tumbar aquí. Tengo que meterme al ascensor con él. Como yo tenía, yo lo tengo aquí, a ver si me toda la licencia. Tenía mi badge antes. Nunca ustedes lo ven, pero tenía mi badge de capellán. Y lo primero que yo hago es que me meto al ascensor y saco la placa. Yo no sé. ¿Cómo que saco la placa? Instintivamente le digo, mire, estoy buscando a la familia de este confinado. Y usted tiene que saber quién es él. ¡Jole!
gatos, estoy en un mundo de perros. Tengo que aprender a hablar. Pero ¿por qué le cito esto? Porque algo que aprendí, que la oración siempre fue la mejor terapia. Cuando yo le llevaba a una madre la mala noticia que el hijo se ahorcó, que al hijo se lo mataron en la prisión, que el hijo estaba en el calabozo, cuando había que comunicarle a un confinado que la mujer no lo quería más y evidentemente al llegar a la casa veía que ella estaba viviendo con otro. Y el confinado mandando mensajes allá que cuando salía le iba a matar. Cuando tenía que llegar a la casa y hablar con la señora hasta que ella misma dijera: usted me quiere decir que a mi hijo lo mataron. Me tocó ir a un hogar de una puertorriqueña que los 3 hijos se lo mataron en la prisión. Los 3 hijos, los 3. Todos los funerales yo tuve que estar. Y sabe que cuando fui, el primer caso no me tocó a mí, el segundo me tocó. Cuando fui al tercero ya me dijo: capellán Silva, ya yo sé, me mataron a otro también, una boricua. Y le dije: señor, usted sabe. Bajó la cabeza y solamente lo que yo pude hacer por ella, ponerle la mano y hacerle una oración. He visto a muchos de ustedes pasar por crisis, pasar por situaciones de la vida, pero muchas veces me han dicho simplemente: pastor, lo que yo necesito más que cualquier cosa es la oración. Otras veces no voy donde Nuri y le digo: Nuri, y siempre estoy encima de Nuri y ese equipo: oren por mí que voy a viajar, oren por mí por aquello, porque cuando voy montado en esa, ni voy a algún lugar, yo sé que esas oraciones están trabajando. Mi madre me dice a mí: tú ven donde tú quieras, material la casa, pero llámame desde el avión preferiblemente. Y yo desde el avión, mientras puedo, la llamo: sí, aquí estoy. Nene, ese avión va lleno, va lleno. ¿Para dónde va, nene? Para tal sitio. Nene, yo voy a orar para que todos ellos lleguen bien por causa tuya. Ese es el poder de la oración. Voy a parar aquí porque no honraría la atención del tiempo que me dieron. En un próximo sermón voy a continuar hablando sobre ese poder de la oración. Pero quiero invitar a alguna persona que me diga: pastor Oquitín, yo quiero que me ayudes a orar. Porque yo quiero, en medio de cualquier angustia y problema en mi vida, acercarme más a Dios en el vehículo de oración.